Muy buenos días. Estamos llegando a la quinta parte de esta serie y las últimas semanas comenzamos conversando con temas como, por ejemplo, cuando el dolor nos descoloca. O sea, algo que nos pasa a todos. Cuando sentimos un dolor que viene del exterior, no estoy hablando de un dolor físico necesariamente, algo que nos causa dolor, un problema, una situación, una pérdida, nos descoloca, nos desubica, no reaccionamos bien muchas veces. Y es algo que a todos nos ocurre. Comenzamos hablando de eso. De ahí seguimos hablando la siguiente semana acerca de cuando Dios interviene, a veces milagrosamente pareciera, a veces con el dedo anónimo de Dios, pero siempre está en control y puede intervenir e interviene. Y ahí continuamos hablando acerca de el duelo, algo que, por lo que todos nosotros hemos pasado o nos ha tocado alguna circunstancia, a veces una persona cercana, a veces un familiar, a veces alguien con quien tenemos alguna relación, pero conocemos la situación del duelo, sabemos lo que es pasar por un duelo y es una situación en la que es difícil manejarlo bien o no sabemos cómo reaccionar, pero nos toca, son parte de las cosas que nos lanza la vida. Y también hablábamos acerca de cuando el alma encuentra sanidad. Nuestra alma necesita sanidad, yo necesito ser un cristiano de emociones sanas, que era lo que nos hablaba Andrés por última vez la semana pasada. Si usted ve la lista de tópicos, no son casualidad, las hemos elegido justamente para que coincidieran con el inicio del programa anual del Ministerio Celebra tu Recuperación, que comenzaron este miércoles que acaba de pasar. ¿Quiénes se inscribieron en Celebra? ¿Quiénes están participando este año en Celebra? De los que estamos aquí. Ok. Baje la mano porque igual no lo veo, con esa luz no se ve nada. Pero sé que son algunos. Y esta prédica es muy especial para ustedes. ¿Por qué? Porque una cosa es que me toque pasar por una situación, un dolor que me descoloque, que vea cuando Dios interviene en mi vida, que me toque pasar un duelo o que busque sanidad. Siempre son cosas que parecieran venir del exterior, ¿verdad? Me tocó, esto me pasó. Y no soy excepción, a cualquiera le puede pasar. El problema es que muchas veces la vida no solamente se rompe por cosas que nos ocurren, sino que se rompe por cosas que yo he hecho. Y ahí es diferente la cosa. Ahí cambia la perspectiva. Porque entonces yo me comienzo a preguntar, ¿qué hace Dios cuando soy yo el que falló? Cuando alguien me lastima, yo pido justicia, pido misericordia, pido que Dios me sane, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando fui yo el que falló, ¿qué hace Dios? Porque a lo mejor cuando soy yo el que cometió el error, el que tomó la mala decisión, el que lastimó a alguien, a veces más bien prefiero rehuir, aunque me cause dolor, porque yo sé que fui yo el que causó ese dolor. Y prefiero alejarme, especialmente alejarme de Dios. Cuando hablamos de lo que yo rompí, del daño que yo causé, entra una palabra que es precisa justamente para esta serie. Estamos hablando de restauración. Y hoy vamos a hablar de eso. Y para hablar de restauración, hablar de la materia por excelencia de Dios, vamos a tomar una persona que todos hemos escuchado en algún momento. Vamos a tomar como ejemplo a Pedro, el apóstol. Pero todo lo conocemos en la Biblia y probablemente en diferentes prédicas, circunstancias, películas, donde quiera, usted ya más o menos ha caracterizado a Pedro como un hombre que es impulsivo, que es emprendedor, que es atrevido, que estaba al lado de Jesús, siempre estuvo allí. Ese es Pedro, ¿verdad? Pedro se atrevió a lanzar, tú eres Señor, vamos caminando sobre el agua. Ese era Pedro. ¿Quieren arrestar a Jesús? Saca la espada. Ese es Pedro. Pero Pedro, en este momento de la historia que vamos a hablar el día de hoy, estamos hablando que fue un hombre que prometió lealtad absoluta. Cuando Jesús les decía, ustedes no pueden ir donde yo voy a ir, porque yo tengo que morir, Pedro fue el primerito que dijo, no, contigo hasta la muerte. Ese es Pedro, prometió lealtad absoluta. No solo prometió lealtad, sino que después de haberlo hecho, llegó a negar a Jesús 3 veces. Después de que lo había identificado como el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Poco tiempo después tuvo la oportunidad de negar a Jesús
3 veces. De manera que cuando encontramos a Pedro en esta ocasión, lo encontramos después de que él, después de pasar por todo esto, termina llorando amargamente. ¿Y quién no? Mirándose él al espejo, pensar, yo caminé con Jesús. ¿Cómo lo pude negar? ¿Cómo pude fallar así? Pedro nunca se imaginó seguramente que él mismo fuera a pasar por todo esto. Que él mismo no se pudo imaginar que él pudiera fallar tan catastróficamente. Pedro está en el piso. Como diríamos nosotros hoy, se me cayó. Se cayó públicamente Pedro. Se acabó. Y lo encontramos en Juan 21. Esto ocurre, el episodio que vamos a leer ahorita ocurre después de la resurrección. O sea, ellos ya saben que Jesús resucitó. Juan 21 toma esta escena y dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Lo cual, si lo leemos por encimita, no tiene nada de raro. Ellos eran pescadores. ¿Qué se esperaba que hicieran? Que fueran a pescar, ¿verdad? Jesús ya resucitó, recuerde. Esto no tiene nada de extraño si lo vemos así, pero contemplando el pasado reciente de Pedro, tiene mucho significado. Pedro falló, Pedro se cayó públicamente, y el pensamiento de él seguramente es, para mí por lo menos, esto se acabó. ¿Qué ministerio? ¿Qué seguidor de Jesús? Después de que yo lo traicioné 3 veces. Después de cuando lo arrestaron, cuando lo crucificaron, yo ni siquiera estuve allí. ¿Qué voy a...? Para mí esto se acabó. El ministerio de Pedro murió. Ni sueña con eso. Lo que alguna vez pensó que iba a ser una buena sociedad con Jesús en el nuevo reino, él ya no contempla esa idea. Esto se acabó. De manera que si eso se acabó, ¿qué me queda por hacer? Me voy a pescar. Sé lo único que sé hacer. Los últimos 3 años yo estuve detrás de Jesús y yo fallé. Y no es le fallé a Jesús, porque una cosa es que Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué podía decir Pedro? Perdí el tiempo. 3 años detrás de Jesús, sí, fallé, lo negué, me dio miedo, pero ¿sabes qué? Además está en la cruz. Murió. El problema es que Jesús ya había resucitado. De manera que esto le da otra dimensión a la traición de Pedro, porque ya no traicionó a Jesús, traicionó al Hijo de Dios. El que yo dije alguna vez, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ha sido cierto, resucitó. Eso hace que mi error, mi falla, mi caída, mi traición se sobredimensione. Traicioné al Hijo de Dios. ¿Quién me va a sacar de ahí? ¿Cómo me voy a levantar de eso? Aquí no hay remedio. Aquí no tengo salida. No hay nada que hacer aquí. Pero, y aquí viene el primer principio, Dios no solo perdona nuestras ruinas, sino que esas ruinas las reconstruye. Dios puede reconstruir sobre nuestras ruinas, sobre ese gran fracaso que tuviste, sobre ese gran error, esa pésima decisión, aún con las consecuencias que haya dejado que quizás aún acarrees. Pero Dios es especialista en reconstruir. Y esa es la idea central del tema de hoy. Para ello vamos a ver 4 verdades y 3 preguntas. Primera verdad, la restauración comienza cuando Dios te encuentra allí donde estás. No necesito estar listo para ser restaurado. Dios puede comenzar allí donde estás. Depende de ti. Pero todo lo que necesita es que estés allí, para Él comenzar con su obra. Pedro en ese momento, él no está predicando, no está orando, no está liderando nada. Él regresó a su vida pasada, porque el pensamiento de él seguramente era,
ni me hables de ministerio. Después de lo que yo hice, olvídate. El verso 21 sigue diciendo así. Al despuntar el alba, Jesús se presenta en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Están pescando, Él está por allá en la orilla, lo ven, que está allá, hay un hombre, pero no se dan cuenta de que es Jesús. Está en la orilla y comienza a ocurrir o a trabajar el Señor. El Señor sabe lo que ha ocurrido con la vida de esos hombres y sabe que necesitan restauración y sabe que especialmente Pedro necesita un tratamiento especial. Y esa es la parte bonita. Cuando nosotros vemos a Jesús en la playa, de que Él se hace presente en la orilla, es un patrón que el Señor tiene. Vemos en toda la Biblia, desde el comienzo, cuando Adán falla, ¿qué hace Adán? Va y se esconde. ¿Y qué hace el Señor? Dios lo busca en el Edén. No porque no supiera dónde estaba, sino porque necesitaba ser buscado. Cuando el Señor comisiona, tiempo después, comisiona a Jonás como su profeta para que vaya a Nínive y predique su palabra, predique arrepentimiento, Jonás no quiere ir. Jonás se aleja, Jonás se esconde y Dios lo alcanza. Por más que Jonás trate de huir, Jonás lo mandan a Nínive. Él huye a Jope, baja al barco, baja a la bodega, está huyendo, huyendo, huyendo. Y el Señor lo alcanza. Igual con Pedro. Pedro falla. Y lo que menos quería Pedro era regresar al ministerio. Pero el Señor lo encuentra. Va a la playa porque sabe que era pescador y que había regresado a su vida pasada. Y el Señor va y lo encuentra porque necesitaba ser encontrado. ¿Cuál es el principio que nosotros podemos sacar de aquí? Dios no se aleja cuando nosotros fallamos. Al contrario, se acerca. Somos nosotros los que nos alejamos. Piensen en un ejemplo cortito, no nos vamos a situaciones catastróficas. La semana pasada, hace un par de semanas, usted cometió ese pecado. Tomó esa mala decisión. Resbaló, cayó, tuvo una recaída, llámelo como lo quiera llamar. ¿Qué es lo primero que hace? No, yo voy a casa de iglesia, yo no voy mañana. ¿Con qué cara? Qué vergüenza. Al servicio del domingo, estás mal. ¿Cómo? Capaz que me cae un rayo a la entrada después de lo que hice. Yo soy el que me alejo, pero el Señor me busca. Dios no se aleja cuando nosotros fallamos, al contrario, se acerca porque sabe que es cuando más lo necesitamos. Deberíamos aprendernos eso. Segunda verdad, la restauración pasa por el mismo lugar donde ocurrió la caída. Si vamos nuevamente a la escena donde están pescando, Jesús en la playa, Jesús no solo está en la playa, sino que está haciendo algo muy especial. Mire lo que dice aquí. Dice así, al desembarcar vieron, ¿qué cosa? Unas brasas con un pescado encima y un pan. Si lo leemos de corrido, no tiene ninguna cosa especial eso, ¿verdad? ¿Vieron brasas? No tiene como que, ok, ¿dónde esperabas que asara el pescado? En brasas. Pero aquí está el detalle. Por eso es bueno que aprenda griego. La palabra original, no voy a tratar ni de pronunciarla, no porque no pueda pronunciarla, sino por ser solidario con los que no hablan griego. Antraquia, creo que se dice. Pregúntele a Tito y quiere saber cómo se pronuncia. Aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Brasas, antraquia. Aparece en esta escena donde Jesús está esperando por los discípulos y especialmente por Pedro. Y estas mismas brasas, este mismo tipo de brasas, aparecen 3 capítulos atrás, en Juan 18. Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces y él está calentándose al calor de estas brasas, de este tipo de brasas. No son cualquiera, no es un fuego normal, son un tipo de brasas de tal manera que conociendo ya el significado de esta palabra nosotros podemos relacionarlo. Pero Pedro seguramente cuando vio las brasas en la playa, esas brasas y ver a Jesús allí, seguramente lo transportaron al momento en que él lo negó.
¿Por qué? Porque es necesario. Cuando Jesús nos quiere restaurar, cuando nosotros buscamos restauración, es necesario que nosotros regresemos al lugar donde ocurrió la caída. Pedro negó a Jesús delante de un fuego y ahora Jesús lo quiere restaurar delante de un fuego. Porque la restauración de Dios no consiste en ignorar el pasado. No consiste en cerrar los ojos, mirar hacia adelante y olvidarme del pasado. Así no funciona, porque esa herida queda abierta. Ese pasado queda pendiente y algún día nos va a alcanzar, a menos que yo lo sane y que sea realmente restaurado. Así funciona Dios. No ignora lo que nosotros hicimos, pero lo trabaja. No consiste en ignorarlo, sino en redimirlo. Y eso lo cambia todo. Eso cambia mi pasado. Tercera verdad. La restauración ocurre cuando enfrentamos honestamente nuestra caída. Si yo no puedo ignorar mi pasado, si yo no puedo simplemente cerrar los ojos y mirar hacia adelante y olvidarme qué ocurrió como si nunca hubiera pasado, y tampoco se trata de revolcarme en ese pasado, yo necesito enfrentarlo, pero necesito enfrentarlo honestamente, con claridad, como es, no dándome duro necesariamente, pero necesito verlo como es, ser honesto conmigo mismo por lo menos. En el pasaje que describe este encuentro con Jesús y Pedro, hay un diálogo bien interesante. El Señor comienza la conversación y le pregunta a Pedro, le dice esto. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, una vez. No es suficiente. Vuelve y le pregunta, y continúa diciendo, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Y no bastándole, eran necesarias 3 veces. Vuelve y le dice, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Esta frasecita aquí es la palabra que utiliza. En las 2 primeras veces que le pregunta, la palabra que utiliza es ágape. ¿Me ágape? Ágape es la palabra para el amor sacrificial. Ágape es la palabra para el amor a pesar de. Ágape es la palabra para el amor de Dios por nosotros. Un amor a pesar de. La tercera vez ya no utiliza ágape, utiliza la palabra filio, que es el amor fraternal. El amor que tenemos entre amigos, entre hermanos. Es diferente. ¿Me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué 3 veces? Y podemos relacionarlo fácilmente, ¿verdad? Porque lo traicionó 3 veces, entonces era necesario que aceptara su comisión 3 veces. Puede ser tan sencillo como eso. Pero va más allá. No solamente Jesús lo perdona, no solamente no lo humilla por haberlo traicionado y haber fallado. No solamente no hace eso, que es lo que probablemente nosotros hubiéramos hecho, porque tristemente es muy usual que el ejército de los cristianos seamos el único ejército que no restaura sus heridos. ¿Qué pasa con el hermanito que cae? Cayó en pecado, falló, cometió un error, cayó en pecado. ¿Qué hace el ejército cristiano usualmente? Dignas excepciones, comenzando por seguramente la mayoría de los que nos congregamos aquí, porque algo tenemos que haber aprendido. Pero ¿qué es lo que ocurre usualmente? Que al hermanito caído le caemos encima. El ejército cristiano, tristemente, es el único que mata a sus heridos, porque cayó en pecado, entonces ahora es paria. Jesús no hace eso. Jesús no solamente no humilla a Pedro, Jesús, y esta es la parte más interesante, no solamente lo perdona,
que con eso hubiera sido suficiente que me hubiera perdonado. Pero no le bastó a Jesús con perdonarme, sino que volvió y lo comisionó. Apacienta, apacienta, cuida. No he terminado contigo. Aún tengo algo para ti. Aún te puedo usar. Aún quiero hacer algo contigo. Pero esa restauración necesita pasar por la verdad. Cuarta verdad. La restauración siempre incluye una nueva misión. El Señor comisiona nuevamente a Pedro, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Lo pone otra vez a rodar. Ya cometiste el peor error. Ahora puedes trabajar con más fuerza. Es como cuando en una compañía un empleado que lleva años comete un error. Yo tengo dos opciones: lo boto y pierdo toda la experiencia que tiene esa persona, ¿ya? O sumo esa falla a su experiencia y lo corregimos. Es algo similar a lo que hace el Señor con Pedro. Lo vuelve y lo comisiona. Aún tengo algo para ti. Aún te puedo usar. Aún te quiero usar. Después del momento más desastroso de la vida de Pedro, después de la peor traición que pudo haber hecho como seguidor de Jesús, y después de que el Señor lo restaura, ¿qué ocurre con la vida de Pedro? Pedro termina predicando en Pentecostés, poco tiempo después, esto es muy poco tiempo después, y se convierte en 3,000 personas. 3,000 personas convertidas en serio. No esos que se emocionan y arriba, aleluya, agarrar la que es tuya. No, 3,000 personas se convirtieron. Pedro restaurado. Tiempo después, Pedro lidera la iglesia. La iglesia en Jerusalén, donde comienza la iglesia que se esparce hasta llegar a nuestros días, Pedro era uno de los líderes. Este hombre que había tomado la firme decisión de esto se acabó, yo me voy a pescar, que eso es lo que yo sé hacer, que nadie me friegue la vida, me quedo en mi barquita sacando pescado, con mi amargura, con mi pérdida, con mi dolor. No, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Y finalmente nos afecta a todos nosotros. Llegó a escribir cartas que hasta el día de hoy las seguimos leyendo por ser doctrina, por enseñar, por redarguir, porque están en la Escritura. ¿Cómo es posible que este hombre que le falló al Hijo de Dios terminara escribiendo cartas que están en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque tu peor momento, no importa qué has hecho, tu peor momento no cancela el propósito de Dios contigo. Tu peor momento no cancela el propósito de Dios para tu vida. Acuérdese de eso. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Eso no cancela el amor, la misericordia y la gracia. No importa lo que hayas hecho. Ahora, cuando comenzamos esta serie, unas 5 semanas atrás, comenzamos hablando del dolor, el dolor que nos descoloca. Después hablamos acerca del duelo y hablamos también acerca de la necesidad de que el alma sanara, ¿verdad? Y hoy vemos que el Señor no solamente sana lo que otros nos han hecho, sino que puede restaurar lo que nosotros hemos roto. Y eso nos atañe a todos. Ahora, ¿por qué justo ahora esto? Y coincidió. Lo medio planeamos así, pero cuadró mejor de lo que yo me esperaba. Este miércoles que pasamos comenzó Celebra, ¿verdad? Celebra es un programa que dura el resto de este año. No es fácil. Muchos hemos pasado por Celebra. Hay personas que ya son guías, líderes, llevan algunos programas. Y el Señor va a trabajar allí con nosotros. El Señor quiere restaurar tu vida. El Señor no va a cambiar tu pasado, porque mi pasado no se puede cambiar, pero sí puede cambiar tu futuro. Aproveche el programa,
es de valientes confrontar mi pasado y permitir que el Señor lo sane. Y es de más valientes permitir que el Señor me use de aquí en adelante. Pero para poder que el Señor haga eso, yo necesito hacerme 3 preguntas que me van a responder si estoy listo para ser restaurado. Yo le pregunto a usted, que recién se inscribió en Celebra, ¿está listo para la restauración? ¿Estamos listos? No se preocupe, si tiene dudas, está bien. Está bien. Y aquí hay 3 preguntas que nos pueden ayudar a disipar esas dudas. La primera pregunta, ¿dónde sientes que fallaste? ¿Fue una decisión? ¿Fue un pecado explícito? ¿Fallaste en una relación? ¿Te falló una relación? ¿Dónde sientes que fallaste? Necesitamos comenzar a ubicar eso. ¿Por qué? Porque el Señor no trabaja con el si hubiera. Porque cuando nos damos cuenta en qué fallamos o lo hemos identificado, entonces tenemos la tendencia a comenzar esa rutina que no convence a nadie, de, ay, si hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera hecho tal cosa, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado aquello, si hubiera sido así, si mi vida hubiera sido así, si me hubiera tocado tal cosa. El Señor no trabaja con esta palabra, no usa eso. Dios no trabaja con los si hubiera, porque los si hubiera yo no los puedo cambiar. Dios no trabaja con el si hubiera, Dios trabaja con desde aquí. Aquí comenzamos tu historia, hoy comenzamos tu historia, en este momento comenzamos tu historia. No en el si hubiera, porque el si hubiera no sirve. El si hubiera son intenciones inconclusas, intenciones inútiles, porque no las puedo cambiar. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja con desde aquí. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios toque esa área de tu vida? Porque sigamos que usted ya identificó, ok, esta fue la falla. Esta fue la mala decisión que yo tomé. Fue mi mala decisión. Este fue el error que yo cometí en esta relación. Este fue el pecado que yo cometí que me trajo hasta aquí donde necesito restauración. Pero, ¿estás dispuesto a dejar que Dios toque esa área de tu vida? Porque a veces hay áreas de nuestra vida que están mal, que tienen problemas, pero esa área es mía. El resto sí, Señor, sánalo, sana a mi esposa, a mis hijos, arregla a mi esposa, enderezala, ya que me tocó, enderezala, Señor. Todo eso. Pero mi vida sexual, mi economía, mi pecado favorito, eso lo arreglo yo. Así no podemos. Hágase la pregunta, ¿está dispuesto a dejar que Dios toque esa área de su vida? Sin excusas, sin razonamientos, sin justificaciones. Yo no voy a engañar a Dios. Él lo sabe, pero necesita que yo esté dispuesto a admitirlo, a reconocerlo para poder entregárselo. Pero necesito soltarlo. Necesito dejar que Dios entre y que pueda operar como necesito operar, sino como me sana, sino como me restaura. Y tercera pregunta. Antes de que aparezca la pregunta, antes de que aparezca, hay algo que nosotros cuando pasamos por una crisis de estas, solemos hacer. Cuando el dolor, el problema se prolonga durante mucho tiempo, tenemos la tendencia a acomodarnos en esa circunstancia. Entonces, pasó X situación que me causó mucho dolor, que me marcó, que afectó mi vida, que la cambió, que la movió, lo que sea, pasó esa circunstancia y pasa el tiempo y no salgo de ello. Y pasa más tiempo y no salgo de ello. Y wow, ya tanto tiempo y nada que salgo de esa situación. A veces es porque me comienzo a acomodar en esa situación. Y ya estoy cómodo aquí. Se vuelve mi status quo, se vuelve mi zona de confort. Y cuando veo la oportunidad de salir de aquí, ya no quiero.
Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Estás dispuesto a volver a levantarte? Porque eso es un cambio. ¿Cuánto tiempo llevas en esa crisis de la que quieres salir? ¿Cuánto tiempo llevas esperando ser restaurado? ¿Dónde sientes que fallaste? ¿Logras identificar? Siendo honesto, reconociendo, esto fue lo que hice. Eso fue lo que ocurrió. ¿Le vas a entregar esa área a Dios? Y finalmente, ¿en serio te quiere levantar? ¿En serio quieres salir de eso? ¿Por qué en Celebra, por ejemplo, creo que aún lo hacen así, no sé, en mi época lo hacían así? La gente tenía que venir a inscribirse personalmente. No aceptaban que llevaran la inscripción y que la trajera de alguien más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Yo traía la inscripción de mi esposa. Aquí la traigo para que me la arregle. Devuélvamela en 10 meses. No. Yo necesito venir aquí. ¿Todavía se hace así? Yo necesito venir aquí e inscribirme yo personalmente. Es el primer paso. Lo que estoy diciendo es, yo necesito comenzar a sanar. Por ahí se comienza. Yo necesito aceptar que Dios apenas está comenzando y aún quiere usarme. Sí, eso me va a dejar marcas, va a dar una arrastradita más o menos por mi vida y va a doler un poquito, a veces un poquito más, pero tengo una convicción, Dios todavía quiere usarte, todavía tiene algo que hacer contigo, todavía tiene un propósito para ti. Y esas heridas, esas marcas que ha dejado mi experiencia, que ha dejado mi vida, Él las va a usar. Déjeme contarle algo bonito. Cuando yo lo aprendí me pareció muy bonito y yo lo relaciono mucho. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? Los japoneses, cuando una pieza de cerámica se rompe, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted cuando una taza se le rompe? La desecha, la bota, no sirve, perdió su valor, es inútil. Los japoneses, cuando esto ocurre y hay una pieza que se rompe, no la desechan, la enfocan. A mí no. La pieza no se desecha. Ellos toman las partes rotas y vuelven y las unen. Pero no queda como antes, ¿verdad? Quedan cicatrices. Usted ve las cicatrices aquí. Estas cicatrices las rellenan con oro. La misma pieza rota, una vez restaurada, usan oro para volver a unir todas sus piezas. Lo que nosotros hubiéramos desechado, ellos lo restauran, con cicatrices y todo. Y esas cicatrices hacen que la pieza ahora sea más valiosa. Porque antes era genérica, no tenía experiencias, no tenía marcas. Las cicatrices de tu vida que Dios restaura hacen que tú seas más valioso. La gracia de Dios no solo limpia nuestro pasado, también vuelve a escribir tu futuro. No se lo pierda, porque aún te quiere usar. Acompáñenme en oración allí donde está. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por este día, por todo lo que nos muestras, por todo lo que nos enseñas. Gracias por utilizar a personas imperfectas como Pedro y hacer cosas tan grandes y maravillosas que nos han quedado como ejemplo a nosotros. Gracias, Padre, por todos aquellos que participan en los diferentes ministerios, por todas las personas que acompañan a otros, que extienden la mano para levantarse, por aquellos que están aprestos para acompañar en la restauración que tú haces.
Gracias por permitirnos a algunos acompañar, dar un abrazo, ser una mano extendida, ser una oración, ser una palabra de aliento para todas aquellas personas con las que tú estás trabajando y que a veces desfallecen. Pero sobre todo, Señor, por recordarnos que tu gracia siempre nos alcanza, por recordarnos de que a pesar de las fallas, de los errores, de los pecados que hayamos podido cometer, tú deseas aún trabajar con nosotros y no nos desechas. Ayúdanos, Señor, a tener el valor, la humildad para aceptar tu ayuda, tu mano extendida y permitir que como alfarero tú trabajes en nuestras vidas, para ser restaurados, para ser redimidos y para que puedas utilizarnos en esos bellos propósitos que tienes para nosotros y que seguramente aún no conocemos y ni nos imaginamos, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, que nos lleves con bien hasta nuestro hogar y que nos permitas volver a reunirnos en tu presencia la próxima semana y durante toda esta semana para continuar aprendiendo más de ti y de tu palabra. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, nuestro gran restaurador. Amén y amén. El Señor lo bendiga, no se pierda el final la próxima semana.